Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografregando. Preparaos bien porque este capítulo sí que es café para muy cafeteros, porque hoy toca hablar de la investidura. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Bueno, antes de nada avisaros que este va a ser un vídeo en dos partes, porque si un vídeo denso como pocos, como es este, encima lo hacemos larguísimo, largo ya va a ser, pero no larguísimo, puede ser terrible. En todo caso, no creo que lo vea mucha gente, este no es un contenido de esos que atraen riadas de fotógrafos dispuestos a pasar 15 o 20 minutos delante del ordenador, pero bueno, yo os aviso que vaya por delante, no sea que luego digáis, oye, menudo coñazo. Pues sí, ya sabíais a lo que veníais. Buenos días. ¿Buenos días de qué, gilipollas? Bueno, para el que no tenga ni idea, ¿qué es una investidura? Una investidura es un proceso político mediante el cual un candidato a ser presidente del Gobierno de España es elegido o no, es votado o no por el Congreso de los Diputados. Ya sabéis, el Congreso de los Diputados es el poder legislativo de España y es el que, en el fondo, elige al presidente del Gobierno, ¿vale? Aunque se voten en las elecciones, los votantes eligen a sus representantes del Congreso, los diputados y los senadores, y es el Congreso el que elige al presidente del Gobierno. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Que en este caso el candidato era Pedro Sánchez. Ya hubo un intento de investidura previo de Alberto Núñez Feijóo, pero no cuajó, y la que sí cuajó es la de Pedro Sánchez, la del perro, que una vez más todos le dábamos por muerto, pero resulta que no, que el cabrón seguía vivo. Gracias, Yaiza, encantado. Realmente una investidura es como un pleno del Congreso normal. Lo que pasa es que por su trascendencia, no solo política, sino social también, pues bueno, tiene una serie de condicionantes especiales, una liturgia especial que requiere que la cobertura se haga de forma especial. Yo ya tengo bastante experiencia a la hora de cubrir investiduras, no sé si he cubierto ya 4 o 5, y la verdad es que son todas más o menos iguales, pero esta en particular tenía una serie de condiciones un poco especiales que la hacían diferente al resto. Esas cosas particulares, esas condiciones particulares se refieren sobre todo al ambiente en la calle. Os pongo un poquito en contexto para que sepáis de qué iba todo esto, porque esta investidura era un poco diferente, era un poco especial. Bueno, básicamente cuando se celebraron las elecciones, todo el mundo daba por hecho que Pedro Sánchez no iba a ganar y que Alberto Núñez Feijóo iba a arrasar. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que Alberto Núñez Feijóo ganó, pero no arrasó. Y al final, cuando no arrasas, lo que ocurre es que no puedes gobernar, ¿vale? Ganas las elecciones, pero no puedes gobernar. Quien al final tuvo que negociar para hacerse con el gobierno, con la presidencia del gobierno, fue Pedro Sánchez. Y para lograr que algunos partidos de la oposición le votaran como presidente, pues bueno, tuvo que hacer ciertas concesiones que él mismo había dicho que no iban a hacer. Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. ¿Esto en qué derivó? Bueno, pues que la oposición, especialmente la extrema derecha, no estaba muy contenta y, bueno, hizo una serie de manifestaciones y de concentraciones en la sede del Partido Socialista Obrero Español. ¡Arriba España! Que bueno, que se derivaron en disturbios, algunos un poquito graves. Hice un vídeo sobre ello, lo dejo aquí para que lo veáis. Y bueno, digamos que las cosas el día de la investidura, o los días de la investidura, porque son dos, pues estaban un poquito caldeadas. Entonces, eso es lo que marcó un poquito las diferencias con una investidura normal, que no solo había que estar pendiente de lo que pasaba dentro del Congreso, sino también de lo que pasaba en la calle. Todo, me encanta todo. Aunque siempre es importante, en este caso, cobra aún más relevancia la elección de los fotógrafos. No se trata de elegir a los mejores o a los peores. En Europa Press sabéis que solo trabajan los mejores fotógrafos. Pero creo que aquí lo tenéis claro. Lo que pasa es que a mí me gusta un poquito seleccionar a los fotógrafos
acorde a sus preferencias. Es cierto que algunas veces no se puede, pero también es cierto que hay algunos fotógrafos que no les gusta estar en el Congreso porque es una fotografía que no les seduce, que no les llena. Otros prefieren estar en las manifestaciones de fuera, otros prefieren hacer conciertos y otros prefieren hacer otro tipo de fotos. Por eso, en un tema como este, que no solo es delicado, sino que además se puede hacer muy pesado, hay que elegir un poquito con cabeza, ¿vale? Además, también hay que tener presente que son unas fotos muy golosas a la hora de publicar. Es decir, es relativamente fácil que puedas hacer una portada. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, porque a ningún fotógrafo, las cosas como son, le amarga sacar una portada en El País del día siguiente. Que mañana ocupe la primera plana con una foto decente. A diferencia de un pleno normal, en una investidura hay que negociar con el Congreso cuántos fotógrafos pueden pasar. Las agencias Europa Press y EFE, por ser agencias y por cubrir prácticamente toda el 100% de la actividad del Congreso, tenemos un privilegio, y es que podemos mandar 2 fotógrafos al hemiciclo, 2 fotógrafos dentro del Palacio del Congreso, para que os entendáis. En este caso, como la cosa pues es un poquito más importante, negociamos con el Congreso mandar 3, 2 fotógrafos dentro del hemiciclo y uno más que pudiera estar en el patio del Congreso para cubrir no solo las llegadas y las salidas de los diputados, sino también las posibles ruedas de prensa que hubiera haber. Además, ese tercer fotógrafo, cuando está un poquito libre de trabajo, cuando está el pleno, que se supone que la gente, los diputados, no están entrando ni saliendo, ese fotógrafo puede hacer de relevo a los fotógrafos que están dentro, pues en el caso de que tengan que ir al lavabo o que tengan que editar un volumen alto de fotos o que simplemente quieran tomarse un café. Gracias, Pichafloja. Y si os estáis preguntando por qué está tan limitado el número de fotógrafos, tened en cuenta que las tribunas del Congreso ya son relativamente pequeñas para todos los fotógrafos de los medios nacionales que quieren ir. En un acto tan importante como es una investidura, no solo van los medios de comunicación, también van los fotógrafos oficiales de todos o casi todos los partidos, van agencias internacionales, medios internacionales e incluso algunos medios pequeñitos que para ese día hacen un esfuerzo y mandan a un fotógrafo. Todo eso al final se traduce en que hay muchos fotógrafos en un sitio muy pequeño, no cabemos todos y hay que un poquito cribar quién pasa y quién no. En el Congreso generalmente lo hacen de la forma más simple posible. ¿Quiénes son los medios de comunicación que más visitan el Congreso, que más actividad parlamentaria cubren? Este y este. Bueno, pues vosotros sois los que tenéis preferencia. Luego el resto, un poquito por orden de solicitud de la acreditación, van aceptando o no en función del espacio que quede. Pongámonos en marcha. Como os he dicho antes, las calles estaban un poquito calientes, el ambiente estaba bastante caldeado y de hecho se convocaron manifestaciones en la puerta del Congreso para los días de la investidura. Para evitar disturbios, ya hay un antecedente de una concentración muy grande que se llamó Rodea el Congreso, que acabó, bueno, con un poquito de disturbios y unas cuantas hostias por parte de la policía. Bueno, pues para evitar eso, la policía blindó todo el perímetro del Congreso, limitó mucho los accesos y los manifestantes solo pudieron colocarse en 2 zonas. Una en la confluencia de la calle de la carrera de San Jerónimo, que es la calle del Congreso, con la calle Cedaceros, y otra en la confluencia de la carrera de San Jerónimo con la plaza de Neptuno, ¿vale? De tal manera que había, por así decirlo, como 2 cabeceras, 2 concentraciones distintas, aunque realmente fueran solo una. Esas 2 concentraciones, por supuesto, tenían que estar cubiertas por fotógrafos, con lo cual ya estábamos ante el problema de no solo tener que enviar 3 fotógrafos adentro del Congreso, sino al menos 2 más afuera a cubrir las manifestaciones, principalmente por si había disturbios. Nunca sabes lo que habrá a la vuelta de la esquina. Bueno, y finalmente llega el día de la investidura. El primer día en realidad, porque esta investidura duró 2 días, aunque realmente puede durar hasta 3. En este caso, ya os adelanto, fueron 2 días. Bien, lo que hacen los fotógrafos es, según van llegando, colocarse en sus posiciones. El fotógrafo del patio se queda en el patio, los fotógrafos que están o que van a cubrir las concentraciones, las manifestaciones, se quedan fuera, y los fotógrafos que van a ir dentro del hemiciclo, bueno, pues al principio tienen un poquito de manga ancha.
La labor del fotógrafo que está en el patio es hacer las llegadas de los diputados, un poquito de lo que se llama ambiente. Si hubiera alguna rueda de prensa así improvisada, algún canutazo, pues también se encarga de eso. Los fotógrafos que van dentro del hemiciclo, que en este caso uno de ellos fui yo, lo que hicimos fue aprovechar ese ratito, esa media hora aproximadamente que teníamos de tranquilidad mientras empiezan a llegar los diputados hasta que tenemos que meternos en el hemiciclo, para buscar sitios diferentes, fotos diferentes que normalmente no puedes hacer porque o bien estás tú solo o bien porque no tienes tiempo. Yo, por ejemplo, pude hacer esta foto del presidente del gobierno, en ese momento candidato a la investidura, llegando al Congreso desde el puente que une los dos edificios del Congreso, porque tenía a mi compañero en el patio cubriendo esa zona. Esa zona ya estaba asegurada, yo podía dedicarme un poquito a ir por arriba, a ver si salía la flauta, si sonaba la flauta y salía algo. En este caso, bueno, algo salió bien. ¡Qué la casualidad! Paralelamente, los fotógrafos que estaban cubriendo las manifestaciones están fuera haciendo ambiente. Debo reconocer que estas manifestaciones nos dejaron a todos un poquito fríos, porque sí que esperábamos un ambiente mucho más caldeado, mucho más incluso violento, habida cuenta además de cómo habían sido las manifestaciones de días anteriores, pero no, la verdad es que no. Las primeras horas fueron muy tranquilas, no hubo muchísima gente, luego no es que realmente hubiera nada digno de mención, pero bueno, al menos sí que hubo un poquito más de gente. Así que lo que hicieron a primera hora, según llegaron, es hacer ambiente para, entre todos, alimentar no solo las redes sociales de los medios de comunicación, sino también sus plataformas digitales, sus páginas web, con estos minuto a minuto que están tan de moda últimamente, para poder decir, empiezan a llegar los diputados, llegan los ministros, un ministro hace una declaración, llegan los primeros manifestantes, etc. Mi capacidad de atención es reducida. Llegados a este punto, el fotógrafo del patio ha terminado su trabajo principal hasta al menos la salida. Salvo que haya ocurrido algo muy importante, el fotógrafo del patio no transmite las fotos en tiempo real, al menos no en tiempo real al 100%, ¿vale? Entonces, cuando ya han entrado todos los diputados, el candidato, toda la oposición, ya están todos dentro del hemiciclo y empieza el pleno, el fotógrafo del patio hace dos cosas. Una, enviar todo el material que no haya enviado antes, y dos, ponerse a disposición de los fotógrafos de fuera que están cubriendo las manifestaciones por si necesitasen apoyo o relevo. En este caso, como os he dicho antes, las manifestaciones fueron un poquito light, pues bueno, el fotógrafo no tuvo mucho más trabajo hasta la hora de salir. Todo lo demás es opcional. Una vez que empieza el pleno, no os voy a engañar, es bastante similar a cualquier otro pleno. Lo que pasa es que este, al ser un evento muy importante, pues tiene ciertas particularidades, especialmente que hay muchos más invitados e invitados mucho más importantes que en un pleno normal. En un pleno normal estaría un solo fotógrafo, cubriríamos la arena, es decir, estaríamos en la parte de abajo del hemiciclo, cubriendo a los ministros, a la oposición, la llegada del presidente, pero en este caso también había que estar pendiente de otros muchos diputados, de la tribuna de invitados, de las posibles personalidades que llegasen. Así que lo que decidimos mi compañero y yo, como estábamos dos fotógrafos, es que uno se bajase a la arena propiamente dicha y que el otro cubriese todas esas fotos que necesitábamos, pero desde la tribuna de fotógrafos. Así teníamos una perspectiva diferente de lo que se hace normalmente en el día a día. Puedo hacer cosas que los demás no pueden. Y bueno, empieza el pleno y la verdad, poca cosa. Me encantaría decir que es un pleno apasionante, pero la verdad es que no, sobre todo esta primera parte. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que una vez que el presidente, en este caso el candidato a presidente, llega a la tribuna, sube a la tribuna y empieza su discurso, hay que enviar un par de fotos muy rápido para que se pueda dar el teletipo o la noticia de comienza el pleno, el presidente inicia su intervención, etc. Suelen ser fotos bastante sosas, pero básicamente en ese caso lo único que tienes que hacer es, en cuanto mire para tu lado, una ráfaga y transmitir. Y luego ya, si eso, ya te pondrás artista, ya podrás hacer alguna cosa un poquito más especial. Pero bueno, ya os aviso que las primeras intervenciones, sobre todo la primera del presidente, suele ser bastante sosa. Donde realmente están las fotos importantes es en las réplicas, en el intercambio de hostias y en el toma y daca. Como os he dicho antes, este pleno, al ser un poquito especial, tiene ciertas particularidades. Una de ellas, que no os había comentado hasta ahora, es que tenemos un tiro de foto más, pero no es un tiro de fotos para todos ni durante todo el tiempo. Ya sabéis que en un pleno del Congreso los fotógrafos tienen dos tribunas y pueden trabajar desde una o desde otra
indistintamente, pero en casos excepcionales, como una investidura, el Departamento de Prensa del Congreso nos permite a un grupo reducido de fotógrafos subir a la tribuna de autoridades para tener un tiro frontal, angular o más con teleobjetivo, pero que sea un poquito diferente. Ese tiro normalmente lo hacemos las agencias, Europa Press y la agencia EFE, y lo hacemos en régimen de pool. ¿Eso qué significa? Que todas esas fotos se distribuyen gratuitamente a todos los medios de comunicación que las soliciten, independientemente o no de que sean clientes. Es decir, no hay que pagarlas, son gratis. No problema. Aunque nosotros le damos mucha importancia a este tiro, a esta foto diferente, la verdad es que no suele ser muy relevante. De hecho, tiene más de foto anecdótica, de foto curiosa, porque es una foto que normalmente no se ve. Un angular desde arriba donde se ve todo el hemiciclo normalmente no se hace y es lo que llama la atención. Pero como es una foto que nos dejan hacer durante muy poquito tiempo, 1 minuto o 1 minuto y medio, es muy raro pillar un gesto, pillar una intervención, pillar algo diferente. Así que bueno, tú haces las fotos porque bueno, en fin de cuentas, mola tener algo diferente, pero vaya, premio, con esas fotos no ganamos nunca. Pobrecitas. El candidato a la investidura no tiene, mejor dicho, límite de tiempo para intervenir. Puede hablar todo el tiempo que quiera, pero normalmente suelen ser un par de horas. Generalmente en torno a las 2 más o menos acaba el discurso y se hace un parón. En ese parón los grupos políticos dan una pequeña rueda de prensa para valorar la intervención del presidente y es cuando los fotógrafos y todo el mundo aprovecha para comer. Taca, ya comer. ¿Una cuchara? Eso. ¿Qué pasa? Que el pleno se suele reanudar a las 3 de la tarde y en esa hora pues no da tiempo, primero, a ir a comer porque se forman unas colas enormes, pero si tienes que cubrir las ruedas de prensa, pues tampoco te da tiempo no solo ya a hacer la cola del comedor, sino ni siquiera a comer. Yo aprovecho esos minutitos para buscar un poquito unas fotos diferentes de los portavoces tomando notas, preparando su intervención, que suelen ser un poquito unas fotos más frescas, más diferentes de lo que se ha hecho a lo largo de la mañana de los diputados en el pleno. No obstante, si os estáis preguntando si me quedo sin comer, no, ni yo ni mis compañeros nos quedamos sin comer. Nos relevamos, nos vamos turnando, se van unos a donde quieren, a la cafetería o al bar, y los que no podemos salir porque no nos da tiempo físicamente, pues contamos con nuestros compañeros que son unos santos, que están un poquito más liberados, que previamente, antes de que acabe el pleno, se han ido a un bar de fuera, han pedido unos bocatas y unas bebidas y nos los traen para que, bueno, podamos al menos llenar el estómago un poquito en ese tiempo de impasse en el patio del Congreso. Gracias. Y bueno, a la tarde, con la reanudación, llega el tiempo de la intervención de los grupos políticos de la oposición. Aquí suele empezar, empiezan de mayor a menor importancia, suele empezar el Partido Popular y es donde empiezas a tener mejores fotos, en las réplicas. El problema de esta intervención es que todos los partidos que intervienen miran al escaño del candidato, al escaño de Pedro Sánchez. Entonces tú tienes que ponerte en la tribuna adecuada, en este caso en la tribuna de la derecha. ¿Qué ocurre? Que si ya de por sí somos muchos para estar en 2 tribunas, cuando todo el mundo quiere hacer la misma foto desde el mismo sitio, la cosa se complica. La verdad que está bastante complicado. Ya os aviso que a partir de las 3 de la tarde en la tribuna de fotógrafos hay mucha humanidad y de vez en cuando, pues bueno, hay alguna pequeña discusión inevitable por alguien que se ha puesto delante en el peor momento, alguien que se ha movido y te ha movido a ti al hacer la foto, pero bueno, estamos acostumbrados y realmente no va nada más allá. Todo se soluciona después con un café en la cafetería. ¡Qué hijo de puta! Eso sí, estas fotos, igual que las del presidente de la primera intervención por la mañana, hay que enviar un par de ellas rapiditas y luego ya tienes un poquito más de tiempo para dedicarte al arte. Pero ojo, tienes que tener cuidado porque los portavoces sí que tienen tasado el tiempo, que suele estar en torno, aunque dicen que es menos, al final siempre se les suele ir pues 45 minutos, 1 hora de intervención y parece mucho tiempo. Pero luego, entre que te pones a buscar gestos, a transmitir, a improvisar, a buscar un poquito la foto diferente, al final si no tienes cuidado te puede pillar el toro. ¡Ay! ¡La muerte! Más o menos a las 5 de la tarde acaba mi turno
y toca apagar la cámara y marcharse a casa. Ya os digo que una persona como yo, que le gusta esto más que comer con los dedos, se le hace difícil decir, bueno, es el momento de irse, pero también estoy de acuerdo en que es necesario, es más, considero imprescindible dejar tiempo a otros fotógrafos, a otros compañeros que aportan una nueva visión, que están descansados y que pueden seguir haciendo fotos al 100%. Cuando tú estás al final de la jornada laboral, estás muy cansado, el cerebro no fluye igual de bien que lo hacía a primera hora de la mañana. Y lo que ocurre es que las fotos de la tarde te quedan muy sosas, te quedan muy planas. Entonces, una vez que acaba mi turno, compruebo que los compañeros que están fuera en las manifestaciones no necesitan apoyo, se hace una evaluación de cómo va la tarde, pues por ejemplo, se les puede decir, oye, lo de la manifestación no va a ir a más, se puede ir uno de los fotógrafos, o el relevo que tenía que venir por la tarde, pues nos lo podemos ahorrar porque no va a ser necesario, no va a haber disturbios o no se prevén disturbios, etc. Y una vez que está todo más o menos controlado, se da el relevo, se pasa el mando a otro de los compañeros y tú te vas a casa porque el día siguiente, creedme, llega muy rápido. No te va a gustar lo que viene ahora. Bueno, vamos a dejar esta parte por aquí porque, insisto, es muy densa y aún queda una parte muy importante, probablemente la parte más importante de una investidura, pero eso para el siguiente vídeo, que ya sabéis será el próximo jueves a las 8 de la tarde. Al resto, ya sabéis, cualquier comentario tenéis la caja abajo de notas abierta y os espero, como siempre digo, aquí en Fotografregando. Chao, chao.